obviamente a los comentaristas aquí presentes. Pues el libro intenta narrar las historias de estas comunidades mapuches. Es un recuento como muy literario en el sentido de que busca hacer un recuento en torno a las rebeldías de estas historias, ¿no? Y que las tengamos presentes, pero por otro lado también es un esfuerzo, ¿cómo llamarlo?, como riguroso en términos de lo que este movimiento implicó en una alza y caída, ¿no? Bueno, los ponentes van a tener más o menos como 20 minutos para los comentarios, para que tengamos tiempo de debatir este libro. Y de principio nos va a hablar Máximo Modonesi, profesor de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Le damos la palabra. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto acompañar a Enrique en esa presentación de un trabajo. Yo decía en broma que yo no leí el libro porque leí la tesis en su momento. Lo estaba hojeando y recordando un poco la trayectoria de una construcción que fue muy larga e intensa. Enrique, como siempre, se vuelca de forma muy apasionada en su trabajo, y ese es un trabajo que me pareció desde un primer momento muy, muy importante y muy destacado por la profundidad que alcanza, y un cruce que es propio de los trabajos de Enrique. Ya a esas alturas ya tiene varios, o sea, está acumulando una trayectoria, incluso ya se le puede reconocer una forma de trabajar y de procesar y de elaborar y de proponer. Y creo que combina algunos elementos este texto, así como he visto otros, para empezar su tesis doctoral posterior, que me parece que responde a la misma lógica. Una lógica que comparto, porque es una lógica que trata de moverse en distintos niveles analíticos y niveles discursivos. O sea, Enrique trata obviamente parte de una preocupación militante, y eso implica que los temas que escoge, y en ese caso el movimiento mapuche, y no cualquier rama del movimiento mapuche, sino la más radical, más anticapitalista, más combativa, más antagonista, como él mismo lo subraya. Entonces escoge, digamos, un objeto de estudio que no es un objeto de estudio, sino es un sujeto en lucha. Y esa es como la preocupación militante, y lo escoge porque además se involucra y tiene como un acercamiento que implica no solo un acercamiento de comprensión, sino un acompañamiento político. Y creo que ese es un primer nivel que está presente entre las páginas del libro. Es el nivel que implica que no es un libro fríamente calculado, sino apasionadamente elaborado, y por lo tanto en donde se vuelca todo una expectativa, una proyección, un deseo, aun cuando se trata de un movimiento histórico, un movimiento en donde, del cual Enrique también trabaja la derrota. Es también un poco ver cuáles fueron las posibilidades, cuál fue el alcance, cuál fue la dimensión de un proyecto de esa naturaleza. Entonces, digamos, de ahí hay como algo de proyecto, de compromiso, de explorar los horizontes de lo posible a partir de ciertas configuraciones de lucha. Entonces creo que ahí hay un diseño, llamémoslo así, no estratégico, porque no hay un cálculo digamos, en una dirección, pero digamos, de cierta estrategia de estar analizando, acompañando, proyectándose, involucrarse, apostar incluso, invertir tiempo, energías, esperanzas en algo que tenga ciertas características, porque digamos son las experiencias que quisiéramos que se proyectaran, se expandieran y marcaran un poco el rumbo de la realidad que estamos viviendo. No siempre es así, pero digamos aquí hay como, me parece, esa intencionalidad. Ahora, eso no se detiene ahí, o sea, porque uno podría decir en la simple conexión política y la simple intencionalidad política no hace un buen libro, como podría citar unos cuantos que no lo logran. En ese caso hay un elemento agregado que es que Enrique siente y tiene como una vocación, llamémosla así, antropológica, de que uno no puede solo leer y solo analizar, sino que tiene que entrar en contacto con los sujetos. Entonces hay como el llamado trabajo de campo, que no es otra cosa de que, en ese caso, de que ir a dialogar, ir a informarse, interrogar y posiblemente convivir
con aquellos sujetos en lucha, en las condiciones que estén. En ese caso fue mucho también de ir a la cárcel, donde estaban los dirigentes presos. Pero en ese contacto directo hay como un nivel de profundización que va más allá de la lectura de los documentos, de los análisis de coyuntura, y digamos, eso le viene seguramente de su experiencia militante, pero también hay una traducción llamémosla así, analítica, y incluso hay ciertas convenciones académicas que permiten y traducen esa experiencia subjetiva, intersubjetiva, entre el investigador, en este caso comprometido, y los actores que relatan su propia experiencia. Y ese libro se basa y tiene uno de los puntos de fuerza en eso. Entrevistas, observaciones, análisis que se dieron en el lugar mismo de los acontecimientos tan lejanos como el caso chileno, e incluso con un desfase temporal. Lo cual también lo obliga, y aquí viene una parte muy de contenido muy importante, le decía hace rato, a analizar también la derrota. No solo, digamos, el entusiasmo y el empuje, el ascenso, sino dar cuenta también de cómo los movimientos procesan sus propios límites que a veces no son de los movimientos mismos, son los límites que imponen las clases dominantes en su estrategia de contención contrainsurgente. Y ahí toda la segunda parte del libro muestra esa segunda parte, que es de alguna manera también un acierto del libro de Enrique, porque se suele separar el análisis del ascenso, de la movilización, como si el objeto fuera la configuración de experiencias de lucha, desconectada de la desconfiguración, es decir, movilización y desmovilización, que sea desmovilización por derrota, incluso impuesta a mano armada, en ese caso por la violencia de Estado, a veces son como objetos que parecería que movilizan distintos enfoques, distintos instrumentales analíticos, como si fueran dos caras de una medalla, pero que no suelen comparecer en el mismo trabajo. Aquí la temporalidad histórica, incluso el lugar, el momento histórico desde el cual observa el proceso Enrique hace 5 años, es ya de un ciclo en esa experiencia específica que es la CAM, que ha terminado e incluso que hay que rastrear en la experiencia del procesamiento desde la cárcel, que es la última instancia de la derrota. O sea, es como la imposibilidad de un preso político de operar activamente en libertad, sino constreñido a una actividad política que no deja de existir, porque la cárcel siempre ha sido un espacio en donde como se logró con grandes esfuerzos sostener actividades políticas, pero obviamente en otras condiciones, en condiciones de encierro. Entonces, bueno, esa es una segunda parte, me parece, donde hay todo un seguimiento, es un trabajo muy fino en ese plano que es tan valorado en el plano, a nivel académico, estudios empíricos que tengan, digamos, alcance y movilicen un conjunto de técnicas de investigación, etc. Eso es bastante aburrido, pero no deja de ser importante. La tercera dimensión que quiero señalar es teórica. O sea, Enrique tiene algo, y con eso creo que es el terreno, digo, no dejo de compartir con él muchas inquietudes respecto a cuestiones de autonomía, ciertas anticapitalismo, pero en particular donde más hemos dialogado, donde más hemos tenido oportunidad de compartir ha sido en buscar entradas teóricas a esos problemas, o sea, buscar, digamos, generalizar, abstraer, no caer solo ni en la exaltación acrítica, que no es lo que hace Enrique, ni en la descripción apologética de los procesos, sino introducir variables teóricas, interrogar los procesos, tratando incluso de armar algunos rompecabezas analíticos que le dieran alcance a esas cuestiones. Entonces creo que el libro tiene eso, y en eso incluso tengo el orgullo, entre comillas, de creo que el diálogo conmigo, que justo eso ha sido como muy fructífero para ambos, y creo que se empieza a reflejar en ese libro, y se refleja también la tesis doctoral, y es parte de un diálogo que tenemos, en donde hay ciertas claves de lectura que están aquí para el caso mapuche, pero que valen para otras situaciones. Yo creo que está afilando herramientas, Enrique, que le permiten tener análisis siempre más profundo, siempre es más atinado, y que estamos construyendo, digo, en colectivo, un arsenal conceptual que creo que está sirviendo y que como es alternativo respecto a esquemas analíticos propios de las ciencias sociales, de las sociologías de la acción colectiva, de los movimientos sociales, se nutre de ese diálogo entre abstracto y concreto, o sea, es la concreción de los estudios como este, que está plasmado en ese libro, y los niveles de abstracción que nos ofrece ciertas tradiciones marxistas, neomarxistas, de estudios críticos, y que
que han sido un poco abandonados, pero que ameritan ser refrescados. Y aquí hay dos categorías que juegan un papel clave en ese libro, que son la de autonomía y de antagonismo. Es el movimiento mapuche como un movimiento que construye su propia autonomía y que la construye a través de la lucha, es decir, a través del antagonismo. Entonces, como la retroalimentación y la autonomía misma le permite ser más antagonista, o sea, tener más fuerza y más capacidad confrontacional y, digamos, y sostener más el conflicto. Entonces, entre la capacidad de recortar una subjetividad que se defiende, que se delimita, que se escinde de las clases dominantes, que evita, digamos, confundirse sobre los propios intereses, sobre el grado de confrontación que se requiere para sostener intereses que son propios de las comunidades mapuche, pues alcanza, digamos, un nivel anticapitalista y produce, digamos, resultados autónomos. Entre autonomía, insubordinación, antagonismo, se juega mucho de la radicalidad del movimiento mapuche, que es parte del objeto de estudio. Eso es lo que le llamó la atención, sin duda, a Enrique. O sea, como movimiento indígena alcanzó a ser tan radical. O sea, posiblemente andaba buscando otro movimiento zapatista por el mundo, ¿no? Hasta que encontró ese. ¿No? No sé si para huir del análisis del movimiento zapatista, eso será parte de lo que... o sí para encontrar algo similar. Eso es algo que le dejamos ahí en la mesa a Enrique para que nos aclare, porque se tuvo que ir tan lejos para encontrar algo que le gustara o con lo cual se sintiera cómodo. No, es toda alusión a vicisitudes nacionales, es absolutamente voluntaria. Bueno, y nada, esas son las cosas que me llaman la atención. Yo ayer regresé de Chile, entonces, pero en Chile no se discute tanto la cuestión mapuche, sobre todo el Chile hoy en día está sacudido por corrientes, por el eco del movimiento feminista, por el movimiento, dije feminista, pero estudiantil, el movimiento feminista que fue muy reciente. Entonces el tema de movimiento está más centrado en eso, la cuestión mapuche está un poco en segundo plano, no deja de ser no solo una herida abierta, sino un movimiento activo. Pero como suele suceder, el Chile urbano, el Chile, digamos, se disputan otras cosas. Incluso no deja de haber ciertos fenómenos interesantes, la movilización estudiantil produjo ciertos desplazamientos en las izquierdas chilenas. Existe algo que se llama Frente Amplio, que es mucho más amplio de lo que cualquiera pudiera imaginarse, o sea, porque realmente tiene 14 expresiones que van desde liberales, humanistas, ultraizquierdistas, y donde no cabe la cuestión indígena. No cabe, digamos, no es que no quepa en sus imaginarios, no cabe en términos de que no hay una representación política de izquierda clara que pudiera conectarse directamente con eso. Frente Amplio y la movilización estudiantil tiene una sensibilidad a la izquierda de la concertación, a la izquierda, digamos, del progresismo local, del centro izquierda local. Por lo tanto, debería ser potencialmente el terreno que tuviera cierta interlocución con esa no solo deuda histórica que se tiene con el movimiento indígena, sino con esa dinámica de movilización. Si el movimiento indígena instala cierta lógica de movilización, el movimiento estudiantil, el movimiento feminista instalan otras, pero pertenecen al mismo orden de puesta en discusión de una sociedad como la chilena, que es de las más neoliberalizada del mundo y que por lo tanto tiene mucho que remontar, tan neoliberalizada que su progresismo local, o sea, su centro izquierda local, nació como neoliberal, ni siquiera tuvo grandes veleidades neoliberales o, perdón, postneoliberales o antineoliberales. Entonces, lo que instalan los estudiantes en 2006, 2011 y lo que instalaba la CAM, incluso antes, pero desde un lugar un poco marginal, desde una lucha que no es fácil reconocer en el caso chileno. El lugar de los indígenas en Chile es un lugar, digamos, son considerados, digamos, muy a la periferia de la sociedad chilena, ni hablar de la historia de Chile, que es la historia, digamos, de cómo justamente se les derrotó, ¿no? Y se les marginó. Entonces, también llama mucho la atención eso. O sea, yo justo le comentaba a Enrique que no es una temática que está instalada ni siquiera en los propios debates de izquierda, que están muy contentos que tuvieron un 20%, que no deja de ser un resultado importante, que descoloca el sistema político chileno tal y como estaba configurado, con esa bipolaridad entre una derecha neoliberal y que viene en parte de la dictadura y un centro izquierda que gestionó el proceso neoliberal. Entonces, bueno, que se abra una polaridad a la izquierda con toda su amplitud y sus contradicciones internas y sus personalismos, no deja de ser un terreno muy frágil todavía,
abre la puerta para que se pueda reintroducir, aunque sea de forma incipiente, una temática indígena que en buena medida quedó también truncada con la derrota que le infligen por vía de la violencia estatal, por vía del terrorismo estatal a la CAM. O sea, ese es un punto de inflexión, también una forma de ir desplazando la cuestión mapuche y colocarla en una lógica de gestión institucional que se combina, como bien lo señala Enrique, con un uso de la violencia y con cierto mínimo grado de cooptación en términos de la gestión de ciertos recursos, de ciertas políticas públicas, como suele suceder, o sea, con mínimas concesiones que fragmentan el movimiento y permiten operar la represión de forma más selectiva. De eso fue víctima la CAM y de ahí arrancó un proceso que a la fecha sigue en pie. Así que me da mucho gusto presentar ese libro. Lo felicito mucho a Enrique, creo que es una contribución muy importante que habrá que sopesar y que incluso que habrá que debatir con los compañeros allá. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a Gaya Macarán. Ella es investigadora de acá del CIALC. Sus líneas de investigación están con relación entre el Estado y los pueblos indígenas de Bolivia y Paraguay contemporáneos, por lo que nos parece que es muy pertinente su participación en torno a este libro. Sí, muchas gracias. Gracias a Enrique por la invitación para ser comentarista de tu libro, de tener esa oportunidad de leerlo así calientito, porque yo no leí la tesis. Entonces leí el libro. Sobre todo también porque con Enrique nos estuvimos acompañando mucho tiempo en nuestros debates también con Jesús, en un seminario, proyectos que tuvimos, y en ese libro veo también reflejadas muchas inquietudes, preguntas que nos hacíamos, ¿no? Por eso la lectura es muy grata. Muchas gracias a Bajo Tierra, al CIALC también por la invitación. En ese sentido quería reflexionar como en dos niveles sobre el libro. Un nivel más particular, como el estudio de caso que presenta, que es el caso de la lucha mapuche, pero la lucha de la coordinadora Arauco-Mayeco, que es un sector, como ya mencionó Máximo, como de más radical, de la lucha mapuche por la recuperación de tierras, territorio y la reconstitución nacional. Del pueblo mapuche, por supuesto, no nacional chilena. Entonces, en una parte de ese nivel y otra parte de ese nivel que justo a lo mejor intentando responder también a esa pregunta de Máximo, ¿qué lo atrajo a Enrique? ¿Por qué tan lejos irnos, no? Porque todos los que investigamos temas muy particulares y concretos de luchas muy locales, a veces de defensa territorial, de movimientos indígenas, estamos partiendo a veces desde un nivel muy comunitario de análisis de particularidades, pero finalmente con el interés de construir esos puentes entre diferentes luchas y diferentes sentidos que nos permiten reflexionar sobre lo macro, lo que es el continente, no solo las realidades así llamadas nacionales, sino también el continente y el mundo en general, ¿no? Como en esos diferentes niveles. Entonces, por una parte, ese nivel del caso, así entre comillas, caso, recomiendo ese libro a todos, todas o todes. También tuvimos una discusión desde Argentina, ¿no? ¿Cómo deberíamos hablar? Los que trabajan el tema mapuche, tanto en Chile como en Argentina, entonces es una lectura obligatoria para los, digamos, que tienen ya sus investigaciones. Aunque el libro tardó un poco en salir, pero me parece que es totalmente actual. No es un libro dedicado a la memoria, ¿no? Ad memoriam de algún movimiento que ya no existe, que fracasó, sino más bien nos cuenta una historia viva. Y así también termina el libro como diciendo, pues sí, la coordinadora como organización fue desarticulada por ahora, pero no muere esa lucha, no muere la idea que plantea las luchas continúan, los problemas estructurales del Estado chileno también. Y entonces, en ese sentido, cuando hablamos de lo que pasa actualmente con lo mapuche en Chile, pero también en Argentina, es un tema muy caliente,
Incluso el año pasado, cuando pasé por Uruguay, que pareciera pues Uruguay, que tiene que ver con el tema mapuche, vi muchos titulares de la prensa sobre el terrorismo mapuche que justo repite el discurso oficial también que vemos en Argentina sobre el enemigo interno, ¿no? Esa construcción de enemigo interno del ser mapuche como terrorista, como chileno, ¿no? Que en Chile no es chileno, un ser mapuche que se construye desde afuera y que también en su propia construcción recupera una parte de esos discursos. Entonces es un tema muy actual y muy recomendable para los que trabajan el tema, pero para los que no trabajan también. Para los que se interesan por las luchas indígenas pasadas y actuales, es un libro obligatorio. Y para los que no se interesan por las luchas indígenas, pero sí les interesa reflexionar sobre lo que es el Estado, la autonomía, la emancipación social, el anticapitalismo, son, por supuesto, temas que permean el libro como inquietudes, como preguntas. Como ya dijo Máximo, desde un compromiso político y un compromiso militante, que no le quita, por supuesto, la rigurosidad académica, pero que sí le da algo añadido, que es como subjetivación de toda esa historia de dominación, todo lo que se cuenta en el libro realmente se cuenta a través de los testimonios. A mí me parece una riqueza enorme, no solo para dar cuenta de un trabajo de campo que tuvo Enrique allá, sino más bien para dar la voz a los silenciados, a los que poco se escuchan, tanto en Chile como fuera. Entonces encontramos aquí testimonios de los dirigentes, de los militantes, activistas, de los guerreros mapuche, sobre todo el proceso, sobre cómo nace la rebeldía, la idea de organizarse, de luchar, cómo se concibe la ideología del movimiento, sobre los problemas que encuentra el mismo movimiento y la misma idea de lucha radical, las mismas dudas de los mismos sujetos, ¿no? Entonces eso me parece que es una riqueza porque no es solo Enrique que nos habla, sino más bien él nos permite escuchar esos actores muy activos, muy en lucha y también con muchas dudas sobre esas luchas. Porque otra de las riquezas del libro, como ya mencionó Máximo, no es solo la euforia o destacar puras cosas como positivas en el auge del movimiento, sino el interés, justo el interés militante, que me parece pertinente, es hacer esa crítica interna, autocrítica, diría yo, cuando hay un declive de un movimiento. ¿Por qué pasa eso, ¿no? Y aquí el reclamo es tanto para conocer las estrategias del Estado y las tácticas del Estado, cómo se mete el Estado para descomponer una lucha, una resistencia, y eso lo observamos en otras latitudes muchísimo. Entonces aprendemos sobre esa experiencia también diciendo, wow, es lo mismo, es parecido lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en México. Y también esas contradicciones, fricciones internas que hacen que una lucha se para o se desarticula en algún momento, aunque no desaparece, ¿no? Como ya mencioné. Por eso es también ese libro tan rico, porque tiene una gran parte de esa reflexión profunda. ¿Para qué? No es criticar para decir que, bueno, eso no sirvió. No ese es el objetivo de César Enríquez, sino de cómo construimos luchas futuras, ¿no? Presentes y futuras, teniendo cuenta de todas esas dificultades que nos pone tanto el Estado y capital en el camino como nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Como las contradicciones internas dentro de los movimientos, que en el caso de la CAM vamos a encontrar esa tensión entre la comunidad y las comunidades y la decisión asamblearia, comunitaria y el acompañamiento de las autoridades tradicionales y lo que es la fuerza de las comunidades, que podríamos comparar, y lo hace Enrique comparándolo con el zapatismo, cómo resistir con esa base comunitaria, y qué es la dirigencia y los militantes de la CAM, que finalmente tiene un programa como más elaborado, una ideología más elaborada, y que en algún momento se ve cómo se rompe ese vínculo tan importante para mantener la lucha. Se rompe también por las políticas del Estado, pero como dicen los mismos militantes, se rompe porque la gente no compartía
todos los ideales, ¿no? Por ejemplo, la lucha podría ser muy material por cosas muy concretas como es la tierra, recuperación de las tierras, pero no se comparte un proyecto más amplio, ¿no? Por ejemplo, de la recuperación de la nación mapuche, etc. Y es una preocupación que yo destaco también en otros casos, en mis propias investigaciones, cuando veo el movimiento, por ejemplo, indianista en Bolivia, aquí también mencionado Felipe Quispe, y vemos esos horizontes de elaboración teórica muy interesantes, muy rebeldes, muy antisistémicos, y después las mismas bases no siempre tienen que compartirlo, ¿no? Entonces es una reflexión también para todos los movimientos, cómo compaginamos las luchas materiales concretas, acción directa con las comunidades, con sus modos de ser y ver las cosas con ambiciones de un proyecto político más amplio, o si hay necesidad de hacerlo, ¿no? También es una pregunta. Pero es lo que nos plantea el libro. Además vamos a conocer, por supuesto, toda la temática, tanto histórica, de la relación entre el Estado chileno y la lucha mapuche, la historia del pueblo mapuche. Me gusta mucho la estructura del libro porque son como idas y vueltas que vuelven con los temas, pero articulados, iniciando por la historia del pueblo mapuche para explicarnos por qué esa resistencia, por qué hablar de la nación mapuche, la historia de cómo se articula y politiza desde los fogones. Eso me gusta mucho, entrar al detalle de la comunidad, de la familia, del fogón, donde se reúne la familia mapuche y después la comunidad, y donde se politiza desde esos sujetos el tema, ¿no? El tema mapuche, así llamo, el tema mapuche empieza allá, ¿no? En lo chiquito, y después cómo se articula en un proyecto político de resonancia nacional, internacional, incluso continental. Entonces eso, Enrique, nos lleva a esos fogones, esos fuegos y debates internos, ¿no? Para conocer cómo surge la idea de la resistencia, cómo surge la idea de la organización, en qué consiste la lucha, cuáles son los debates internos, y después cómo poco a poco se articula a niveles más intercomunitarios toda esa lucha, cómo se recuperan las tierras, porque hay que recordar que una de las premisas de la CAM es siempre la acción directa, recuperación productiva de las tierras, recuperarlas y hacerlas producir y mantenerlas, cómo se confronta el Estado y después qué tipo de ideología nos propone, como ese proyecto político más amplio, más abstracto también, esa corriente del movimiento mapuche. Y la segunda parte sí es justo la reacción de parte del Estado, las élites, el capital, las transnacionales, cómo reaccionan frente a esa rebeldía, porque ninguna rebeldía queda impune, ¿sí? Entonces, eso también lo dice Enrique, fue una de las debilidades, suponer que podemos hacer la rebeldía sin sufrir las consecuencias que resultaron ser terribles, ¿no? para el movimiento. Entonces, encontramos también, entramos con detalle, incluso detalle del discurso, el discurso del gobierno, discurso también de los medios, discurso de los empresarios, porque Enrique nos propone conocer con detalle qué es el Estado. El Estado no es una totalidad, sino tenemos allá un juego entre los gobernantes de turno, entre las élites nacionales, élites locales, discursos nacionalistas, discursos racistas, coloniales, reactivados. Todo eso se mezcla para legitimar también la represión de parte tanto de actores privados como del gobierno. Y finalmente conocemos ya la situación final como de desarticulación de la organización, pero al mismo tiempo de ciertos avances en cuanto a la recuperación de las tierras y también de lo que queda de esa lucha, ¿no? Que ya mencioné. Entonces esa estructura del libro me parece que nos permite conocer muy bien toda la historia, desde diferentes enfoques, pero sobre todo en acompañamiento a los que luchan, a los que están allá. Enrique se sienta en los fogones con ellos, aunque a veces tienen que ser virtuales porque en la cárcel supongo que no les permiten eso, prender el fuego. Y ahora, para ya no alargarme más, la otra parte,
lo que nos inquieta a todos, incluso los que no investigamos el mundo mapuche o las luchas mapuche, las luchas indígenas. Ese libro aporta mucho como a comparar y conocer las propuestas desde los pueblos indígenas, que siempre vamos a tener la problemática de la tierra, el territorio, la recuperación cultural. Aquí tenemos esas diferentes dimensiones de la lucha que a veces se olvidan. Enrique lo muestra todo en toda su complejidad, donde la recuperación identitaria y cultural es tan necesaria como la cuestión económica, como la cuestión política, y cómo todo eso se articula, ¿no? Y el tema del Estado y el tema de la autonomía. Propuestas críticas desde los pueblos indígenas. Cómo se critican no solo los gobiernos de izquierda y derecha, sino realmente que la cuestión aquí es la cuestión del Estado como tal, no solo el Estado-nación, no solo el Estado colonizado, del colonialismo interno, porque también vamos a tener después debates sobre el Estado plurinacional, desde Ecuador, Bolivia, si realmente cómo construir, y esa es, me parece también la principal inquietud de César Enrique, cómo construir una autonomía, pero no una autonomía solo en el sentido territorial, ¿sí? Una autonomía étnica, sino una autonomía en el sentido de emancipación social. Y en ese sentido eso nos lleva a reflexiones más allá también de lo indígena, como todos y todas y todas y todes podemos ir pensándonos más allá del Estado, ¿no? Que no significa necesariamente fuera, pero más allá del Estado, pero el Estado capital, porque es un binomio inseparable. Y ese libro nos plantea, por supuesto, ese debate. Me parece muy rico y yo me marqué aquí, un fragmento que lo quiero citar porque para mis propias inquietudes es muy importante. Y me parece que es una parte de grandes reflexiones. De hecho, es el fragmento de reflexiones finales del libro que nos aporta esa lucha mapuche que no termina, que sigue, que nos aporta aquella experiencia concreta de la CAM y en general todas las luchas indígenas. Entonces aquí abro la cita. Al mismo tiempo, la escala de articulación inter- y supracomunitaria de los pueblos originarios supera y hace más sofisticados los mecanismos verticales y horizontales de autoridad, mando, rotatividad, servicio, deliberación estratégica y orientación de las dimensiones autogubernativas y autogestivas, así como del ámbito confrontacional antagónico. En ambas escalas son los pueblos originarios los que han mostrado las más importantes innovaciones y experimentos sociales con resultados procesuales en clave emancipatoria. Por todo ello, es indispensable analizar las escalas comunitarias, inter- y supracomunitarias en todos sus ámbitos de producción emancipatoria, incluyendo sus límites y contradicciones, porque constituyen posibilidades y potencias que han permitido que emerja desde abajo una politicidad y sujetos que desbordan y construyen más allá de lo dado. Aquí cierro la cita. Me parece que es una respuesta a muchos que dicen, pero ¿por qué se queda en la comunidad? La comunidad es muy limitada, muy reducida. Frente al Estado no tiene ninguna posibilidad de acción. Y justo es nuestra inquietud que siempre planteamos, cómo enraizados en lo común, lo comunitario, y no solo comunitario, sino lo común, construimos algo que podría enfrentar al Estado, ¿no? En esa lucha anticapitalista que llevamos, cómo construir esos vínculos intercomunitarios, supracomunitarios, más allá del Estado, ¿no? Porque me parece que también lo demuestra mucho el libro, la vía estatal es la vía inviable, ¿no? Muchas gracias. A ver si después César Enrique nos profundiza un poco más en algunos puntos. Bueno, pues muchas gracias. Ahora tenemos a la participación de Jesús Serna. Él es antropólogo, igualmente investigador de acá del CIALC y profesor de los estudios latinoamericanos de posgrado. Muchas gracias. Hay que hacer mi chistecito. Empezar. Para la Pachamama.
Un rito de iniciación al texto. No, oigan, ahora Ñuque entren Mapu. las brujerías. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Enrique. Creo que tengo muy poco que decir. Es inevitable que cuando uno le toque en tercer lugar en las presentaciones del libro, pues hay reiteraciones, sobre todo cuando se trata de un texto escrito, como el que yo traigo. Pues entonces pido disculpas por lo reiterativo de algunas de las cosas que se van a escuchar en la lectura de este texto. Sí, con Enrique, pues ha habido también un diálogo, un cierto sentido de compañeros. Yo espero que él también lo sienta así. Yo así lo he visto. No digo que ha sido mi alumno, ha participado en los seminarios que yo imparto en el posgrado y el seminario con Gaya Macaran, que desde luego ha sido muy importante para nuestras discusiones. Y desde luego que ese libro, pues para mí tiene todo esto que me llevó a escribir este texto, tratando de hacer un tanto descriptivo, y por eso quiero introducirlo diciendo que encuentro aquí reflejado toda una serie de aspectos relacionados con la discusión sobre lo étnico, que eso de lo étnico siempre ha sido incluso debatido hasta el concepto mismo, pero bueno, lo indígena. Yo, desde la antropología, pues evidentemente ese es un aspecto para mí muy importante. Y sobre todo porque siento que desde el marxismo más ortodoxo, y esto lo repito constantemente, pero yo vengo de esa formación marxista muy ortodoxa, ¿no? En los años 60, en el Partido Comunista, etcétera. Entonces yo vengo de esa formación y sigo considerando que ese marxismo muy ortodoxo era miope frente a la etnicidad, por no decir ciego, ¿no? Lo étnico o lo indígena era algo atrasado, y pues había que dejar ese atraso, dejar de ser indígena para poderse convertir en un sujeto transformador. Tal cual como indígena no podía ser un sujeto transformador, es un sujeto cuyo atraso en todos los niveles le impide, digamos, tener una conciencia para sí, digamos, ¿no? Se queda encerrado, digamos, en los límites de su propia vida local, etcétera, ¿no? Esta visión que se tenía, el indígena tendría que proletarizarse para poder adquirir la conciencia proletaria, socialista, ¿no? Y entonces sí se convertiría en un sujeto transformador. Por supuesto que hubo muchas variantes en cuanto a la exposición de esto. Yo estoy presentando el lado más, he inclinado la vara lo más que puedo para destacar qué aspectos, digamos, se llegaron a sostener dentro de las discusiones en el marxismo, y me parece en ese sentido que, pues, en la actualidad los propios indígenas se han encargado de enderezar las cosas y demostrar que no es tan así. Y pues me parece que eso de alguna manera también está implícito dentro de todo lo que es el libro, estas discusiones, estos debates sobre la cuestión de la etnicidad que hemos tenido con Enrique y que creo yo que de alguna manera se reflejan en el texto. Pero voy al texto, ya, tengo que leer, ya está escrito. Bueno, este libro es producto de una investigación comprometida y militante, ya se dijo, realizada mediante una metodología muy parecida a lo que planteaba Falsborda en su muy conocida IA, la investigación acción participante, en la que no solo se observa y describe, sino que implica un alto grado de compromiso político y social con intervención teórica en la que se toma partido en los procesos estudiados. Lo digo como antropólogo, porque los antropólogos también tuvimos unas discusiones internas
en esos años, de los 70s, 80s, en relación a esto del trabajo de campo y la observación participante. Allí tuvimos muchos que recurrir a otras lecturas y por ahí apareció Falsborda, que él ya había hecho su aporte desde la sociología y muchos retomamos esto para llevar una concepción de la observación un poquito más comprometida, ¿no? Y nos sirvió de mucho esta IAP. Y esto yo lo encuentro en la forma en que Enrique lleva a cabo su investigación. Abarca una temporalidad acotada a la duración de la más reciente lucha de un pueblo rebelde cuya rebeldía ha sido duramente reprimida, pero no vencida. El texto original fue presentado como tesis para obtener el título de maestría en el programa de posgrado de estudios latinoamericanos, ya se dijo, y tras hacerle las correcciones correspondientes a fin de que cumpliera con los requisitos formales de un libro, fue presentado al comité editorial del CIAL, quien lo envió a dictaminar mediante una vía doble y ciega, lo que permitió que, al ser aprobado, fuera arropado por el sello de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto lo digo porque casi siempre que se dice este libro es producto de una tesis, como que siempre dicen, es un trabajo escolar. No. Aquí se trata de un trabajo que fue dictaminado, que siguió todo el proceso riguroso, que fue aceptado y que por eso está aquí. Y por eso el CIAL puso su sello. No es nada más porque sí, ¿no? En lo personal, me siento dentro de un intenso proceso de disputa por tierras ancestrales y una oleada de movilizaciones de organizaciones mapuche durante los años de 1997 y 2003. A su vez, enmarcado dentro de la oleada de emergencia indígena antineoliberal, producto de las relaciones antagónicas entre capital, Estado, grupos subalternos en América Latina. Asimismo, en el texto se establecen los términos teórico-metodológicos que ubican la mirada en los de abajo y su acción organizada, en este caso dentro de la coordinadora. Es muy interesante, muy importante esto, ¿no? ¿De dónde te ubicas? Es el lugar de enunciación que está muy claramente establecido por Enrique. Él está hablando desde ese abajo, ¿no? O dejando que hable ese abajo, como bien lo decía Gaia, ¿no? El objetivo explícito del trabajo se plantea como el interés de conocer y entender el proceso de insubordinación étnico y su proyecto de liberación mapuche. Para ello, aplica la triada, que así le llama él, subalternidad, antagonismo y emancipación, como un eje de orientación para su trabajo investigativo. Más adelante, se realiza el análisis del caso de la coordinadora Arauco Mayeco mediante la utilización de dicha triada conceptual y así se pasa del momento en que se vive la opresión por parte del Estado, la nación y el capital a la conformación de los entramados subalternos mapuche. La historia de su resistencia heroica hasta la concepción fortalecida por la búsqueda de su autonomía y descolonización antisistémica, paralelamente al movimiento continental que apunta hacia un programa radical indígena. Se trata de un trabajo en el que se investiga de manera profunda y detallada una organización caracterizada por el gobierno chileno como una organización radical y terrorista. La Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Mayeco. Lo de radical podemos decir que lo es, pero en el sentido de quien va a la raíz de las cosas, no en el sentido criminalizador que tiene para el gobierno y el Estado chileno y que también es utilizado muchas veces, incluso dentro de la izquierda, para descalificar a grupos. Son muy radicales, se dice, ¿no? O hablan desde una postura muy radical, etcétera. No en el sentido criminalizador que tiene para el gobierno y el Estado chileno. Considerar que es una organización terrorista implica ubicarla bajo un delito tipificado por la ley antiterrorista promulgada por la dictadura y que hasta la fecha los gobiernos de la llamada transición no han derogado y la siguen utilizando cínicamente en sus actos de represión para justificar los delitos y crímenes de un terrorismo de Estado que es el que ellos ejercitan.
Yo lo digo aquí porque, desde mi punto de vista, pues más que gobiernos de izquierda, ahí hemos tenido, en todo caso hablaríamos de una pseudoizquierda o una caricatura de lo que podría pensarse de izquierda. Si uno se va a los hechos, más que al discurso que se ha presentado estos gobiernos, pues yo creo que no podemos decir otra cosa. De todo ello se da cuenta cabal en lo que respecta al periodo estudiado, con base en una cuantiosa documentación y múltiples testimonios recogidos en el trabajo de campo que llevó a cabo Enrique Pineda. El libro está dividido en dos partes, como ya se dijo también, y está constituido por el muy informado prólogo de Raúl Sibeki, a manera de introducción, una breve pero rigurosa y sentida narrativa del inicio en Lumaco de este fulminante renacer del movimiento mapuche, seguida por 6 capítulos en los que se narra la historia de la lucha de la coordinadora, se agregan unas reflexiones finales y también la bibliografía. La introducción hace referencia al proceso de formación de la coordinadora Arauco Mayeco, enmarcado dentro de la oleada de emergencia indígena antineoliberal y producto de las relaciones antagónicas entre capital-estado, grupos subalternos. Asimismo, se establecen los términos teórico-metodológicos que ubican la mirada en el mundo cotidiano de los de abajo y su acción organizada, en este caso dentro de la coordinadora. Sección que desde luego no se llama introducción, pero en cierto sentido lo es, ¿no? El objetivo explícito del trabajo se plantea como el interés de conocer y entender, y aquí cito, abro comillas, el proceso de insubordinación étnico y su proyecto de liberación mapuche, como dice Enrique, así como su lucha por dessujetarse, constituyendo el sujeto político que da cuenta de su condición subordinada, que se revela frente a ella y busca salir e ir más allá de dicha relación. Y aquí cierro comillas. La primera parte se divide a su vez en 4 capítulos. En el primero de ellos se realiza el análisis del caso de la coordinadora Arauco Mayeco mediante la utilización de la teoría conceptual mencionada, y así se pasa en los capítulos 2, 3 y 4, desde el momento en que se vive la opresión por parte del Estado, la nación y el capital, la conformación de los entramados subalternos mapuche, la historia de su resistencia heroica hasta la concepción fortalecida por la búsqueda de su autonomía y descolonización antisistémica, paralelamente al movimiento continental, como ya habíamos dicho. La segunda parte abarca los años 2003 a 2012 y está referida a la etapa de contracción del movimiento, así como el proceso de debilitamiento y la posterior descomposición de la coordinadora. El capítulo 5 está dedicado a la reacción represiva y contrainsurgente de la gobernanza neoliberal y las estrategias de criminalizar la protesta mediante el Estado penal, los desalojos, los allanamientos y encarcelamiento de los integrantes de la coordinadora y en general en contra del movimiento mapuche. La parte analítica del texto corresponde al capítulo 6 en el que se abordan las rupturas que se generan por la derrota, lo cual produce la división de los entramados comunitarios y la fractura de la alianza mapuche con todo lo que implica la imposibilidad de llevar a cabo una lucha radical en las nuevas condiciones que van de 2007 a 2011, y aquí va toda una serie de elementos efectivamente autocríticos que van viendo por qué errores, etcétera, ¿no? Consideración y cómo se va expresando todo esto en este momento tan difícil y tan tremendo del 2007 al 2011. Por otra parte, se analizan la reacción represiva y contrainsurgente de la gobernanza neoliberal y las estrategias de criminalizar la protesta mediante el Estado penal, los desalojos, los allanamientos y encarcelamiento de los integrantes de la coordinadora y en general, principalmente a los líderes, en contra del movimiento mapuche. Por último, las reflexiones finales desarrollan una rica extracción de enseñanzas y muestran cómo la resistencia no se detiene y la lucha continúa con otras estrategias y significaciones de la política desde abajo. Llama la atención el trabajo de investigación por lo bien estructurado que está y cuenta además con la bibliografía adecuada a los fines del mismo. Los objetivos que Enrique se planteó parecían en un principio, para quienes seguimos de cerca la elaboración de la indagación, demasiado amplios y complejos. Sin embargo, una vez terminado en su totalidad, es digno de destacarse que cumplen con lo que se buscaba mostrar y demostrar,
Y por último, también quisiera agregar que la metodología resultó muy apropiada para los requerimientos de este tipo de investigaciones, que se fue construyendo y entrelazando a partir incluso del propio proceso. Tenemos pues un texto claro, bien escrito, que nos muestra no solo la importancia de la lucha autonómica para las comunidades indígenas, muy en particular la lucha de los mapuche, ya que también nos orienta y nos aclara en qué consistió esa lucha, cómo la podemos interpretar y cuáles son las enseñanzas que de ella se desprende para todo lo que son las luchas a nivel continental. En un contexto de luchas en el territorio y la salvaguarda de la vida de los seres humanos y de la naturaleza que se vive en la actualidad, estas enseñanzas resultan esenciales para abordar el fondo de lo que realmente está en juego y constituyen un valioso aporte para lograr una mejor comprensión de su significación teórica y práctica para posteriores luchas en la búsqueda de la construcción de otra vida y otros mundos posibles. Me resta solamente recomendarlo para que lo adquieran y lo lean. Muchas gracias. Bueno, y ahora por último el autor del libro, César Enrique Pineda, porque es el que nos convoca a muchos por acá, me voy a dar la posibilidad de extenderme un poco más en su presentación. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, sociólogo por la UAM Xochimilco, maestro en Estudios Latinoamericanos. Es profesor de asignatura del Centro de Estudios Sociológicos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación están centradas principalmente en la sociología política, desde el capital, naturaleza y territorio, movimientos sociales en México y América Latina, así como la comunidad y el Estado como formas de la política. Bueno, sí. Perdón, si me permiten, porque me voy a tener que ir y no quiero que interpreten que estoy en desacuerdo con lo que va a decir Enrique. En un momento dado tengo que atender asuntos infantiles y me levantaré, no por indignación, sino por necesidad, ¿no? Bueno, gracias a todos y a todas por venir. En realidad no sabía, le iba a preguntar a Máximo que cómo se presenta un libro de uno mismo, porque como ese chiste que dice, no sé cómo comportarme a mi edad, porque nunca había estado así de viejo. Entonces, igual, sí, a ti te lo iba a preguntar. Pero no por lo viejo, tú te tomaste la... No, agradecer sobre todo, bueno, hay amigos, familiares, organizaciones con las que he trabajado mucho y gracias por venir. Esta se fue un poco complicando también porque otro movimiento se tomó la universidad y esta presentación iba a ser ya hace un par de semanas y ahora la repusimos. También va a haber otra más bien en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero más allá de eso, agradecer también, bueno, hay muchas cosas que agradecer y por eso te decía que te iba a preguntar, pero después ya no tuve tiempo de preguntarte, pero una de las cosas, bueno, agradecer primero también a Gaya y a Jesús. Jesús es un poco como también el que ahí puso, digamos, la vía hacia que el libro pudiera ser dictaminado aquí en el CIALC, y gracias a eso, que fue un largo proceso, ¿no? Como es un poco la universidad, para que pudiera llegar a publicarse. Por supuesto a mis compañeros de Bajo Tierra Ediciones y a Gaya, que hemos estado en efecto en muchos procesos juntos, y a Máximo también en ese diálogo que ya mencionaba él, no solo teórico, sino esencialmente también de investigación sobre los movimientos sociales, y mencionar como algunas claves, y quería platicarles sobre todo para hacerlo un poco menos académico, platicar un par de anécdotas que quisiera comentar del proceso de investigación. Una es que en realidad yo me fui cada vez más alarmando de lo que estaba sucediendo al acompañar a los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que están aquí varias compañeras presentes.
y después tomando conciencia en el movimiento por lo que estaba sucediendo específicamente en México, por la oleada de despojo y la oleada de, digamos, de avance del capital sobre los territorios. Y para después descubrir que era un avance en América Latina. Y eso porque es todo una cosa más que investigativa, era una cosa empírica, es decir, que veía a cada vez más compañeros empezar a luchar, a defender la tierra, el agua, los bosques, y había que simplemente responderme a mí mismo qué estaba pasando y por qué había un enorme ciclo de avance con consecuencias terribles. Hemos hecho numerosas campañas para sacar a compañeros y compañeras de la cárcel, hemos estado literalmente en muchos lugares frente a las máquinas que avanzan o destruyendo casas o despojando de las tierras a los campesinos, o con efectos catastróficos ambientales, en algunos casos de muerte, como ahí está también Alberto de Serapaz, como en el caso de Zimapán, que era una cosa como Zimapán en Hidalgo, donde se construyó un basurero tóxico y literalmente el Congreso de la Unión se reunió, el Congreso local, perdón, se reunió para modificar la ley. Formalmente un basurero tóxico no puede estar a menos de 5 kilómetros de distancia, evidentemente por el riesgo a la salud de la gente, y los partidos juntos votaron, se reunieron y muy... como lo hacen ellos permanentemente, votaron que, bueno, en este caso podía estar a 2 kilómetros, ¿no? Entonces, esta serie de presiones sobre el movimiento, y que el movimiento indígena, además de los 90 en México, empezara a girar hacia la defensa territorial y no hacia digamos, a la reivindicación de la autonomía como lo mantuvo, digamos, en su conjunto, sino a restringirse a sus comunidades porque había que defenderse, me provocó esta reflexión inicial de qué es lo que está sucediendo, y me fui involucrando cada vez más a partir de estar simplemente con muchos compañeros y compañeras en muchas luchas, a entenderlo teóricamente, a entenderlo analíticamente. Pero luego... y por razones más personales, me conecté estrictamente con el pueblo mapuche, empezamos a hacer un comité de solidaridad. La verdad es que yo en ese momento de ninguna manera, como con muchos compañeros que están aquí, había pensado en hacer una investigación de ellos, sino que estábamos simplemente tratando o de detener un aeropuerto o una presa o sacar a unos presos o hacer un proceso organizativo con otros movimientos y colectivos y organizaciones, y en eso estábamos, ¿no? Y así fue como mi vínculo fue con el pueblo mapuche. Al principio me resonó mucho esta idea de que eran como el pueblo palestino, muy similar porque es igual que el avance de Israel sobre Palestina, ¿no? Una cosa donde se va comiendo el territorio, incluso hay algunos mapas en la red que uno puede googlear y ver la comparación de que cómo estaban a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, a mitad y al final, y prácticamente hoy son pequeños islotes frente a un territorio que era enorme, que era prácticamente por eso le llamaban nación mapuche, y que esto es una anomalía. Luego me enteré que era como junto con quizá la tribu yaqui o con otros, pero era quizá una de las cosas inusuales en América Latina, que habían sido el pueblo no derrotado por la corona española, y me llamó mucho la atención porque pues acá estamos acostumbrados a cierta forma de hibridación y de mestizaje y de las formas culturales abigarradas, ¿no? En el sentido de cómo se mezcló pues esta colonialidad y también pues los pueblos originarios. Pero cuando uno llega allá y se da cuenta que ese proceso, aunque evidentemente avanzó durante el siglo XX con las mismas características, al haberlo hecho por el Estado chileno y no por los colonizadores españoles, tiene otras características totalmente distintas, que además es de un pasado que se puede considerar entre comillas reciente, es decir, los bisabuelos de los activistas que entrevisto a lo largo del libro vivieron el despojo, porque fue hasta finales del siglo XIX cuando el pueblo mapuche perdió el territorio. Entonces, digamos, es una cosa prácticamente que se puede, aunque hablamos de memoria histórica, es muy distinto, ¿no? Están firmemente enraizados en jóvenes de 20, 25 años, el que sus bisabuelos, tatarabuelos vivían el territorio de otra manera porque había una nación mapuche ahí. Esa es como una segunda
anécdota como de simplemente decir de dónde viene. Y además me involucré en un comité de solidaridad con los mapuche, ¿no? Ahí estábamos, la SUS y varios, bueno, muchos. Pero y le hablábamos a los panchos para pedirles su planta de luz y luego se las destruíamos y cosas así. Una vez se las descompusimos en un evento porque precisamente en ese momento estaban capturando a todos los presos, a todos los líderes de los mapuche, de la coordinadora Arauco Mayeco, que hay que decirlo, no es la única organización, de hecho probablemente no es ni siquiera la más importante, en su momento sí lo fue. El movimiento mapuche es una playa un universo de colectividades, de organizaciones, de movimientos, de comunidades que tienen muy distintas posiciones políticas, pero quien marca la inflexión en Chile, en el movimiento mapuche, en el ciclo que ya mencioné, es la CAM, ¿no? La coordinadora Arauco Mayeco, que son los lugares de esas comunidades, y eso me empezó a vincular también emocionalmente, hay que decirlo, en el sentido de ver la incapacidad. Acá nosotros teníamos en ese mismo momento a los 12 presos de Atenco, que además los 12 no eran de Atenco, que si ustedes recuerdan, a partir de la represión de 2006 en San Salvador Atenco, una de los peores episodios represivos de nuestro país, quedan 207 personas detenidas, de esas 12 personas son condenadas y por varias razones me toca participar en la coordinación de lo que fue la campaña Libertad y Justicia para Atenco, donde hay que decir, yo sentía una enorme presión, no solo organizativa o este tipo de cosas, sino de lo que implicaba que se quedaran adentro en la cárcel. Es decir, dependía del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, dependía de las comunidades, dependía del movimiento social, pero había, por razones, digamos, más o menos fortuitas, que algunos quedamos junto con los compañeros y compañeras del Frente coordinando una lucha que parecía en ese momento simplemente acabada. Simplemente parecía que no había esperanza. Cuando empezamos era como el último recurso después de muchos intentos de muchas de formas para sacarlos de la cárcel y que todos habían fallado y que habían llegado a la condena, si le recordarán, en algunos casos con más de 60 años y en el caso de Ignacio del Valle más de 100 años, 112 años. Estoy hablando de la misma temporalidad en el sentido de que estaba a la vez con los compañeros de Atenco y a la vez con el pueblo mapuche, y entonces quería comentar esto porque me parecía esta presión tan grande de lo que podía implicar una posible derrota de que quedaran en la cárcel, para ellos, para la defensa de la tierra, para el resto del movimiento social, por las consecuencias que sería que la derecha se saliera con la suya. Y nos involucramos en un proceso muy, muy intenso, muy dificultoso, pero a la vez exitoso en la campaña Libertad y Justicia para Atenco. Y al mismo tiempo había 4 compañeros presos en otra parte del mundo que yo no sabía en la que me estaba metiendo en realidad. Yo simplemente dije, bueno, hay paralelismos, quiero saber más de la defensa de la tierra y el territorio. Y hay que decirlo, yo cuando empecé la investigación, y que es, como dijeron, el proyecto de investigación de maestría, no me imaginaba la larga historia, no solo porque en general los pueblos indios tienen una resistencia ancestral, y eso es casi obvio, pero la complejidad, es decir, uno puede hacer varios cortes, siempre lo mencioné cuando estaba preparando el proyecto. Con los zapatistas hay un corte, ¿no? Cuando, digamos, en los 50s, en los 60s, donde uno claramente puede ver el ciclo, ¿no? de antecedentes. En la policía comunitaria uno puede regresar, sí, también a los 60s, a los 70s, donde los pueblos se politizan con las guerrillas, etcétera. Pero conforme yo iba investigando y jalando la madeja, es una de las investigaciones más complicadas que he tenido, porque lo que tenía miedo además era no solo hacerlo superficialmente, sino no comprender lo que estaba en juego para ellos, como sí lo comprendía en el caso de otros pueblos, de otras luchas, de otros campesinos, de otros movimientos. Y entonces eso, fui jalando la madeja hasta que terminé literalmente en una cárcel donde estaban 4 de los líderes presos acusados de terrorismo.
platicándome todas sus historias en un momento que para mí fue como muy importante porque yo era extranjero. En ese momento, cuando hice la investigación y el estudio de campo allá, se estaba amenazando de expulsar porque se decía en la prensa, como se dice en cualquier movimiento, en cualquier parte del mundo, que había extranjeros infiltrados y que entonces en realidad esos eran los que manipulaban a los mapuche y etcétera, ¿no? Y un poco como los zapatistas acá y entonces yo estaba un poco temeroso, incluso les pedía a los compañeros como que me echaran la mano, que me cuidaran, ¿no? De, pues si me metían al bote allá y ya tendría más tiempo para entrevistarlos, supongo, pero ellos estaban, debido al puente de confianza por el que había llegado, estaban abiertos, pero creo que lo que se refleja en el libro, si hay algún tipo de aporte, es que ellos pudieron reflexionar abiertamente porque yo no le pregunté a un objeto de estudio cuáles eran sus consideraciones en torno de la lucha, sino que ellos entendieron que había un compañero militante, no de su movimiento, sino de otros, con el cual podían reflexionar su propia lucha. Y en ese sentido es una experiencia, no sé si irrepetible, pero pues yo estaba todo el tiempo con ellos, porque además en Chile hay una cosa muy extraña, donde no son como las visitas de acá, que he visitado muchos presos, donde te quedas un par de horas, sino que como que cierran la puerta y te quedas todo el día. O sea, si no sales a la hora que tenías nada más de visita, te quedas 12 horas, o sea, entras en la mañana y sales hasta la noche. Entonces, pues yo prefería quedarme. Y era un problema porque incluso había que meter la grabadora a escondidas, ¿no? Pues en la ropa interior. Al principio tenía miedo no, al final ya pasaba una y otra vez con el dispositivo en la ropa interior, ¿no? Ya saludaba a los policías, me cateaban y ese rollo. Perdí un par de entrevistas en el transcurso por esa cosa del detector de metales que anuló ahí unos archivos, pero en general fue una experiencia muy importante porque los compas me dijeron todo. Lloraron, me platicaron, reflexionaron sobre sus contradicciones, recordaban con nostalgia su proceso de lucha, un proceso de lucha que se había reducido mucho en ese momento, pero que era masivo, era de múltiples comunidades tratando de defenderse de las corporaciones forestales, que son las que quitan las tierras y que ahí se genera, y es el vínculo con lo que estamos viviendo en toda América Latina, porque las corporaciones forestales han ido ganando terreno y el territorio que era mapuche, y que en ese caso son grandes corporaciones de monocultivos de pino y eucalipto para exportar madera. Aquí en cualquier Home Depot uno entra y puede ver las tablas de estas de Novopan, que le llaman, ¿no? O de acerrín comprimido, y dice Arauco. Es decir, cuando compramos aquí estamos despojando a las comunidades allá. Y porque esas comunidades están sufriendo todos los efectos socioambientales son cosas que pues, suceden en toda América Latina. En el caso de los trabajadores, por ejemplo, es muy curioso cómo en los monocultivos a niños, o sea, niños de 12, 13 años que trabajan no en Chile, sino en otros lugares de América Latina, trabajan los monocultivos de plátano. La forma de protegerse, los entrevistadores le dicen, bueno, ¿y qué te dan qué haces cuando pasa la avioneta fumigando? El plátano es muy sucio y es muy dado hacia la plaga, entonces necesita muchos químicos. Entonces pasan avionetas, fumigando estos cultivos, y los niños, cuando les preguntan, quienes entrevistan, ¿cómo te proteges? ¿No? Dice, pues me tapo los ojos, me agacho. Es decir, en vez de tener todo el instrumental para protegerse, los niños simplemente se tapan los ojos para este elemento tóxico de los agrotóxicos. Lo mismo sucede en Chile, por eso menciono este ejemplo. Y las comunidades entonces son fumigadas porque los monocultivos son muy dados a tener plaga, también los de pino y eucalipto. Y entonces resulta que las comunidades están rodeadas de lo que llaman desiertos verdes, es decir, parecen bosques, pero en realidad son grandes extensiones muertas porque solo hay 2 especies.
Y entonces se acaba la biodiversidad del bosque y como son pino y eucalipto para producir madera, es para que crezcan más rápido, crecen más rápido y entonces agotan más los mantos acuíferos. Entonces vamos viendo una situación prácticamente de colapso de las comunidades. El cercamiento no les permite entrar al bosque para tener sus hierbas medicinales. El cercamiento de los territorios no les permite entrar a sus territorios sagrados. Se agota el agua, entonces sin el agua no pueden producir, tienen que emigrar a la ciudad. Es decir, es una situación catastrófica y nadie lo dice. Nadie hace nada, salvo ellos. Es decir, hay un momento en que ellos dicen ya basta. Y entonces me llamó mucho la atención que también la prensa chilena decía, son los zapatistas de Chile, son los zapatistas de la Araucanía, son los terroristas, es un Chiapas chileno. Y en ese sentido, bueno, me sentí evidentemente identificado con eso. Y para ir cerrando, solo les quería como platicar también un poco del proceso de cómo fui avanzando. Y en ese sentido, primero... y Jonathan, que era el más joven, estaba pasando mucho tiempo. Después de un par de meses de estarlos entrevistando, fueron ellos quienes me invitaron. No lo pedí yo, ellos me dijeron, queremos que vayas a las comunidades. Y por supuesto yo dije, está de fábula. Y para ese entonces yo ya tenía un poco de acento chileno, pero no sabía la gente reconocerme porque me decían si era de Bolivia o si era de Perú. Y cuando decía que era de México, todo el mundo saltaba porque no había ningún mexicano en esa zona, porque evidentemente todos los mexicanos van a Santiago y no hasta el sur, y menos en una comunidad pequeña, ni siquiera en Temuco, y todos me hacían festejo, etcétera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque fue muy difícil el siguiente paso, que fue con las comunidades, y peor aún, el siguiente paso, que llegó como una orden de la dirección, pero que no querían, de los guerreros Huaychafe. Les llaman Huaychafe, es una figura que viene de antes de los mapuche y que la CAM recupera en el sentido de los guerreros que defienden a su pueblo, y los jóvenes que hoy entran a boicotear esas corporaciones de monocultivos por la noche, tienen un código ético muy grande que es no dañar a la gente, no lastimar a las personas, pero entran y queman toda la maquinaria de las corporaciones forestales. Eso, más o menos a sabiendas de lo que sucede en toda América Latina, es de los pocos movimientos, aunque el MST ha hecho quemas de transgénicos, también se han hecho en Francia, etcétera. Son quemas simbólicas, no es una táctica común, y esto es su forma de resistencia. Es decir, sacar y expulsar a las corporaciones, destruyendo y atacándolas literalmente con... Bueno, en realidad es una cosa muy sencilla porque no sé si es sencillo la organización. Bueno, ahí lo describo, sí sé cómo es. Pero, necesitas gasolina, pasamontañas y un cerillo. Es decir, ahí narro un poco cómo el Estado chileno montaba todas unas historias del financiamiento nacional, internacional, transnacional, de todos los grupos guerrilleros que se supone lo apoyaban, el ZLN, las FARC. Y no, compañeros, era un grupo de 20 compañeros con gasolina y un cerillo, ¿no? Y jóvenes indignados por lo que está sucediendo en sus comunidades, jóvenes indignados además por el racismo, por el colonialismo, igual que acá, pero allá de una manera atroz. Así yo me sentía allá, si acá uno se siente claramente sitiado por el racismo, por la opresión, por la represión, allá no había sociedad civil a la que llamarle. No había sector académico con el cual se pudiera solidarizar con el pueblo mapuche. No había otros movimientos con los cuales se pudiera marchar y movilizarse. No había organizaciones de derechos humanos a las cuales acudir. O sea, estaban realmente solos, literalmente solos. El pueblo mapuche, eso me sacudió mucho en el sentido comparado de nuestras estrategias para resistir. Y quería platicar eso porque, además de que la dificultad, aunque la dirección política estaba en la cárcel y le dijo a los Huaychafe, hablen con este tipo, con este muchacho. Ay, muchacho. Y cuando llegué, la reunión con los Huaychafe, que fueron varias, pues al principio me dijeron, no, ¿y por qué te vamos a dar la entrevista?
y alguien dijo, no, pero es una orden de los líderes. Entonces ahí estaba yo diré, en medio de la noche, porque era la 1 de la mañana, en algún lugar, porque además me llevaron caminando como 6 kilómetros, dando volteretas, nos metimos un coche, salimos, caminamos, todo, porque son clandestinos. Evidentemente son ellos los que están siendo perseguidos y espiados y con órdenes de aprehensión para detenerlos por terrorismo. Entonces, evidentemente, las medidas de seguridad que se tuvieron que pasar eran enormes. Y los guerreros Huaychafe, algunos de ellos decían, claro, nuestra voz se tiene que escuchar, esta es una oportunidad, la historia de la CAM tiene que quedar en algún lado, ¿no? Demos la entrevista. Y otros decían, no, pero ¿quién es él? ¿Por qué va a venir alguien que no es mapuche? ¿Por qué viene a nuestras comunidades? Y yo viendo todo, así de... esperando su veredicto, ¿no? Hasta que en algún momento dijeron, oye, estamos discutiendo enfrente de él, y se fueron a otro lado, ¿no? Y regresaron con el veredicto. Ok, te vamos a dejar. Pregunta, ¿no? Así muy, pues eran chavos y muy, pues en el tono de ser, evidentemente, guerreros Huichafe. Y al principio era súper árido, o sea, platicar con ellos, respondían con monosílabos. Y en la conversación fue saliendo, y yo lo que les invitaría es a que lean esas historias, porque hay cosas efectivamente del fogón, cosas de los abuelos, cosas de ellos mismos, de lo que sentían cuando entran en la noche a quemar la maquinaria, cómo salen corriendo, cómo se preparan, qué es lo que sienten. Y yo quería que eso se quedara reflejado. Yo quería expresar de alguna manera no las teorías eurocéntricas de los movimientos sociales, sino el movimiento vivo. Lo que la gente hace al movimiento no es solo la necesidad de tierra o no solo la necesidad de agua, sino la indignación frente a la humillación, frente a la represión, frente al racismo. Y eso es lo que invita a la acción una y otra vez, y por eso no se acaba, porque cuando se acabe el racismo, cuando se acabe la opresión, se acabará el movimiento. Pero mientras no se acaba, el movimiento emerge una y otra vez, a pesar de que una organización u otra sea derrotada. Y en ese sentido, quería muy brevemente, porque la investigación además tiene como un par de... Muchas mujeres se ayudaron y me empujaron a llegar hasta allá. Mi pareja, mi mamá, que también me enseñó como a luchar. Yo siempre, como ese meme de Mafalda de mi mamá me enseñó a luchar, porque es era de la CENTE. Pero además de estas mujeres, hay una mujer en donde yo me siento, allá, conforme iba avanzando en la investigación, me sentía cada vez más mal. Ahorita les platico tantito por qué y con eso cierro, pero cada vez que me siento mal y que siento que estamos derrotados y que el capital avanza y nos destruye y todo esto avanza y no hay nada más, yo me acuerdo mucho en la campaña por la libertad de los presos de Atenco que volteaba a ver a alguien muy especial para mí que también me ha enseñado mucho, porque, insisto, muchas veces en esa campaña y bajo lo que decían en los términos jurídicos, parecía que los compañeros estaban ahí para siempre, que íbamos a perder, que no había nada que hacer. Y que la presión era luchar contra Peña Nieto y contra Calderón y contra la prensa nacional, internacional, con unas fuerzas debilitadas, hay que decirlo. Y a pesar de todavía alguien que, a pesar de esa adversidad, a pesar de que su familia había sido desmembrada por el Estado, que su hija estaba prófuga, que sus hijos habían salido pero con órdenes de aprehensión, estaban en libertad pero con órdenes bajo seguimiento jurídico, y su esposo estaba condenado a 112 años, volteaba, me decía, ¿qué es lo que sigue? Y yo la veía cansada, agotada, terrible, había problemas en la comunidad, en el movimiento, en la prensa, todo era así. Volteaba, me decía, ¿qué es lo que sigue? Yo le decía, creo que vamos a hacer esto y esto, ¿no? Toca decir tal vez esto. Me decía, bueno, respiraba y yo la veía cansada de mi lado, la veía así frágil, como una señora que es, pero volteaba, agarraba un machete y algo pasaba. Y empezaba a hablar a la gente y la empezaba a convencer de que la lucha seguía,
de que no había que doblar las manos, de que no había que cansarse, de que había que seguir. Y entonces yo la veía y decía, si ella puede seguir y su familia está así y están en las peores condiciones, los demás debemos seguir. Y esa es Trinidad Ramírez, que quiero que muy brevemente tome la palabra para dar un saludo aquí frente a todos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Buenas tardes, compañeros. Hoy mismo estoy cansada. Estamos cansadas. Aquí está también la compañera Martita, porque esta lucha no se acaba. Escuchaba a los compañeros acerca de lo que se lee en el libro, y aunque les digo igual, sí, no, sin duda no son los hace 17 años de lucha, tenía menos años en el 2001, pero aquí estamos, aquí seguimos, y estaba escuchando los comentarios y mucho hemos aprendido. Enrique, creo mucho he aprendido de ti también, porque es cierto, uno se involucra en esto, pero siempre yo preguntando, oye, ¿y ahora qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Porque pues yo ignoraba tantas cosas, hasta para escribir algo yo decía, debe haber alguna técnica para hacer esto, para entenderlo, y pues siempre ahí preguntándote a ti, a otros compañeros, y sí hay muchas técnicas, pero una de las principales yo creo es el amor y la convicción y la claridad de seguir adelante en una lucha tan desigual, porque estamos en ese entonces luchando con un monstruo, y ahora todavía más. Hoy en esta lucha en contra del aeropuerto, que sigue siendo nuestra demanda legítima en contra de ese proyecto de muerte, más difícil porque entraron a nuestro territorio, ya están ahí sus patas del monstruo, ya pisando nuestro territorio, y sin embargo, mirándolos a ustedes, mirándote a ti, Enrique, que sin duda te has destacado mucho en tu preparación y en querer encontrar eso que comentas, cómo seguimos haciendo frente a este sistema capitalista. ¿Qué más podemos hacer cuando nos encontramos con cosas tan difíciles como lo que tú dices con los compañeros mapuches, pero en América Latina plagado de injusticias, de presos políticos, de perseguidos y de movimientos que a veces parece, como hoy también lo sentimos en momentos, parece que esto no se va a poder lograr, no vamos a poder parar un proyecto, pero sin embargo, pues somos bien necios y decimos, sí podemos, sí lo vamos a lograr, y eso pues nos da fuerza para continuar, pero porque ya nos dimos cuenta que nunca hemos hecho las cosas solos, que la fuerza está. Es cierto, cuando yo me paraba ante el público, yo temblaba
y quería llorar también porque recordaba a mi familia y sentía que me iba a desfallecer ahí, pero pensaba, si yo me caigo aquí, si yo me pongo a llorar aquí, voy a debilitar mi fuerza, porque siempre he dicho que la fuerza que nos ayuda a sostenernos son los que están frente a nosotros. Ustedes son la fuerza que sin duda en la campaña Libertad y Justicia para Atenco logramos sacar a los 12 presos. Siempre dijimos, no es uno, no es una familia, son todos. Y si sale uno, salen todos. Y hoy también decimos que no es solamente Atenco y que esto va más allá de Atenco. Y hoy creo yo que más pueblos se están uniendo, pero no solo pueblos, decimos pueblos originarios, pueblos donde tenemos costumbres, tradiciones. Yo creo es más gente que vive también aquí en la ciudad y que vive en otros lugares que está manifestándose en no al aeropuerto. Y pues yo aquí ratifico que nunca hemos estado solos, que cuesta sostener una organización con todo y la complejidad que se da dentro de las organizaciones, porque hay momentos en que uno confía en alguien, uno tiene, sí, tampoco puedes, somos una olla de que cuando está tan presionada, pues puede explotar y explotar mal. Entonces hay que hablar, hay que decir algo para que eso no suceda. Y es así, cuando hay mucha presión en uno mismo, tenemos que hablar con alguien. Y eso ayuda a bajar la presión y a darte cuenta que no estás solo. Gracias, Enrique, porque no solo como parte de un movimiento social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que hay una gran estimación, sino también de manera muy personal con mi familia. Hay un gran cariño y una estimación muy grande, porque uno aprende de todos y de ti he aprendido mucho también. Gracias por abocarte a estos problemas y que entre ellos estás también con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Gracias. Bueno, y quédate aquí. Y bueno, si quieres, nada más quería terminar diciendo que yo regresé un poco devastado precisamente por la derrota, porque era un movimiento con un proyecto, sí, tan radical, a veces incluso con tintes, pues que se pueden decir un poco excesivos en términos étnicos, ¿no? Pero sin embargo con un proyecto muy poderoso, con una dirigencia, con un proyecto intelectual muy grande y con una fuerza comunitaria tan potente que a mí me reverberaba lo que yo conocía acá, no solo de los compañeros, sino de los compañeros de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente que están aquí. Me resonaba, por supuesto, las comunidades zapatistas en las que estuve mucho tiempo. Me resonaba eso y esa fuerza comunitaria es la que me invitó a hacer esta investigación. Es la fuerza de la comunidad, pero la comunidad había sido derrotada. Y yo venía, como ellos, me contagiaron un poco también su depresión. Además, Chile es un poco un país a veces con largas cordilleras, es como muy nostálgico. Ahí, cuando estuve en Chile, ahí dije, por eso la Violeta Barra cantaba así. Porque realmente sí, tiene todo que ver. Y los cantos mapuche, etcétera. Pero me invitaban a las comunidades a un guillatún, que es como una ceremonia, que es la que está aquí en realidad. Yo lo trabajé con el diseñador porque me pareció el momento centro de mi proceso con ellos, en el sentido de que el guillatún es un momento de oratoria, de oración colectiva,
Pero, insisto otra vez, yo acostumbrado a los ritos católicos acá, ¿no? Al incienso, al copal, junto a la cruz de colores por vestido indígena, ¿no? Esta cosa abigarrada, yuxtapuesta de las dos culturas, que ya es una misma en los pueblos indígenas, me sorprendió esa ceremonia, que además se suponía no podía estar ningún Winca. Winca es el extranjero. Winca significa nuevo Inca, porque los incas, el viejo imperio inca, los trató de colonizar, resistieron y los expulsaron. Entonces la lucha contra la invasión es de larga data, antes de los españoles. Y por eso se quedó, a los españoles les dijeron Wincas, nuevo Inca. Y a los invasores de su territorio les siguen llamando Wincas. Y en ese sentido, ningún Winca podía estar ahí, me dieron ese privilegio, por decirlo. Me llevaron a la zona del lago Yeuyeu, que es un lago que tiene la forma, si uno lo ve desde el mapa, es un hombre, o sea, literalmente es una figura humana. Y en el centro había una isla, un islote, también lleno de pino y eucalipto, donde se hacía el guillatún. Y fue un momento excepcional y se los quería compartir porque se hace una ramada alrededor del centro ceremonial. No me aclararé mucho en esto porque es muy largo, pero la machi, que es la sacerdotisa, por decirlo de alguna manera, entra en trance con cigarros, con alcohol, y el regue, que es el altar, por decirlo así, pero no es un altar cristiano, eso es lo extraño, es un altar, es un árbol que se le hacen incisiones como si fuera una escalera, se adorna con banderas, porque el pueblo mapuche, su espiritualidad adora a los elementos de la naturaleza y no a espíritus con forma humana. Y se reúne toda la comunidad alrededor del fogón, de un gran fogón en ramadas donde se va a discutir y también orar. Y la machi baja, se sube al regue para establecer conexión con los espíritus que son el aire, el bosque. Según su cosmovisión, ellos le dicen lo que va a pasar, los alertan de los peligros y los aconsejan. Y es la machi, la traductora, junto con el onco, que es el líder comunitario varón, pero es muy curioso que son las mujeres las que interpretan los sueños y los espíritus, y por tanto tienen otra relacionalidad con la comunidad. Baja y explica lo que le dicen los espíritus, y aunque hablaban en mapudungún y pues yo no entendía nada, pude grabar y luego alguien me tradujo la grabación, y había un gran discurso de salvar a la tierra, de salvar al bosque, de salvar lo que eran ellos. Era impresionante porque después los hombres, solo los hombres, varones, toman una vara y empiezan a hacer una danza que dura prácticamente toda la noche en el guillatún. De hecho, dura 24 horas el rito. Y hacen un grito guerrero muy... No sé si lo han escuchado, no, lo quería traer, pero se me olvidó. Es muy... digamos, profundo. O sea, uno lo escucha y se siente llamado por ese pueblo. Y lo que pasa es que uno de los compañeros me dijo, ya eres parte de esto, y me dio una vara. Entonces yo me quedé así como, pero si yo no, o sea, además no podía grabar, o sea, yo tenía la grabadora además escondida, o sea, yo lo estaba haciendo medio sin permiso de ellos, y me dice, ven, ya, súmate. Y entonces los hombres estaban dando la vuelta, iban con las varas y haciendo el grito, y de repente me incorporo a los varones que están dando la vuelta, una vez que ya habían conocido el mensaje de los espíritus, y dábamos vueltas y gritábamos, y yo también que tenía que gritar. Y estaba muy oscuro, porque no había electrificación en decenas de kilómetros a la redonda, y me sentí, y ahí comprendí lo que significaba esta investigación. Porque era tal momento estar en medio de la nada del bosque, en medio del lago, en medio del islote, unas 200 personas de la comunidad luchando por no dejar de existir. Ahí lo entendí. La defensa de la tierra era la defensa de sí mismos. La defensa del bosque era la defensa del pueblo mapuche. Si el bosque y la tierra desaparecían, ellos estaban condenados a morir como pueblo. Y empecé a llorar.
Ellos no se dan cuenta, tampoco hice un drama, sino que simplemente estaba dando la vuelta y sentía esa energía del pueblo y entendí que no habían sido derrotados, que esa forma de resistir por ser, simplemente por ser mapuche, iba a durar. Y regresé y redacté eso. Y cuando estábamos revisando el libro con Bajo Tierra para que ya llegara a esta forma, la primera versión, que era la de la tesis, concluía y decía, fueron derrotados. Cuando estaba haciendo eso, me llega la noticia, porque tengo el detector de Google de las noticias mapuche, me llega una noticia. La abro y dice 80 camiones quemados de la forestal Arauco, más de 160 millones de dólares perdidos en material. Se acusa a la coordinadora Arauco Mayeco. Lo busco, son ellos. Y es decir, lo que también entendí es que esa resistencia está muy lejos de haber terminado. Y esa historia, la de ellos, porque este libro no se hizo para ganar puntos SNI, para recibir algún halago académico, para una plaza, para que tenga muchas publicaciones en el CONACYT. Eso no tiene nada que ver. Aquí tiene que ver con si comprendemos esa lucha ancestral que es la mapuche, pero es la de todos los pueblos indígenas, la de los pueblos campesinos que se resisten a ser dominados y luchan por ser. Y son, junto con la Madre Tierra, uno solo. Lo que decía un compañero del Río Santiago, no es que defendemos a la Madre Tierra, es la Madre Tierra defendiéndose, uno solo, los pueblos y la Madre Tierra. Y eso es lo que les invitaría a conocer en esta investigación, no escuchar a un investigador, sino escuchar la voz del pueblo mapuche. Muchas gracias. Marichigüeu. Perdón, nada más se me olvidó decir, y por eso no están aquí. O sea, yo los invité para que se conectaran, pero por ahí andan tomando tierras y sacando corporaciones. Bueno, pues yo creo que a todos nos fueron significativas estas palabras en distintos sentidos, ya cada quien decidirá de qué forma se acerca a estas palabras. Teníamos pensado un momento de preguntas, de reflexiones. No sé si alguien quisiera participar de aquí de los asistentes. Creo Sí. que no tenemos micrófono de atrás, ¿verdad? Sí, sí hay. Sí. Ah, sí, dicen los Sí. compañeros de aquí, de los trabajadores del CIAP. Ahí está. Bueno, Marimari Lamien. Bueno, es un saludo Mapungun. Muchas gracias por compartir tu experiencia. El libro supongo que va a estar muy enriquecedor en cuanto al tema de las entrevistas. Bueno, yo también trabajo ahí con comunidades y también conozco a los de la CAM. Solamente quería ahí comentar algo en relación al tema de la sociedad civil. Bueno, realmente hay, como tú indicaste, están los Winca, que son los considerados como invasores, que son considerados como los enemigos. También están los Wenui, que son los amigos. ¿Ya? Uno como apoyando y participando en la lucha, uno es un Wenui. Entonces uno es bienvenido en las comunidades. Hay muchas redes trabajando con el pueblo mapuche, con estas organizaciones, con las comunidades. Hay redes a lo largo de todo el mundo. Hay asociaciones de abogados que trabajan, CITSUR, por ejemplo. Ellos han estado en todos los juicios con la Cama, ayudando a Héctor Yaitul. Incluso una de las compañeras, Karina Riquelme, está siendo hostigada en estos momentos por policías, por la PDI. Mucha de la gente que participa justamente, bueno, yo estoy ficha hace rato, hay mucha gente que los que trabajamos con el tema estamos fichados, también se corren muchos riesgos
Y eso, está el Observatorio Ciudadano, que se llama hoy, que bueno, se llama Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas, que ha trabajado desde que el regreso, bueno, del régimen democrático, y es donde siempre están concurriendo o donde acuden las comunidades y la gente que está siendo perseguida o está dentro de algún proceso de recuperaciones y de hostigamiento de parte de la policía. O sea, hay una gran red, hay mucha gente que está cooperando constantemente. En estos momentos también yo estoy yendo en un par de semanas también a trabajar con un comité que está, bueno, en Estados Unidos, están trabajando, están recopilando fondos, están tratando de hacer trabajo de difusión. O sea, hay mucho interés y eso se ve reflejado en varias cosas. Hay dos cosas que son importantes. Una, bueno, debe estar al tanto, Enrique, de que hubo una operación que se llamaba Operación Huracán, que fue una operación pretendidamente de inteligencia, que se empezó en el 2017, y este año se reveló un montaje que habían hecho desde la policía, que habían inventado mensajes que se había mandado a Héctor Yaitul con otros comuneros, y eso se supo y se difundió en los medios de prensa, como nunca antes. O sea, algo que se había estado denunciando constantemente desde el pueblo mapuche. Recién ahora hubo pruebas y la gente se dio cuenta que sí, que realmente hay montajes detrás de lo que se está haciendo para criminalizarlo. Eso por un lado, y eso, bueno, ha de alguna forma significado aumentar el apoyo desde la sociedad civil. Eso se puede ver en las encuestas, en las últimas encuestas de apoyo a la causa mapuche ha aumentado. Y lo otro, que el último censo, que fue había sido anunciado como el mejor censo de la historia por Piñera, fue un fracaso y se tuvo que hacer, ¿no? Que los resultados salieron recién el año pasado y este año van a salir los reales, los completos. Y en este censo, está como yendo y viniendo, en ese censo aumentó considerablemente el porcentaje de gente que se adscribe como mapuche, de haber sido, bueno, el último censo decía como unos 600 y tantos mil, y ahora eran más de 1 millón. O sea, y la población total es 17 millones. O sea, es un número bastante importante. Y eso es también un resultado de una redignificación de la identidad mapuche, que viene también a partir de toda esta nueva ola de movilizaciones que partió justamente en el 97 con Lumaco, con las primeras quemas de camiones. Así que bueno, en la que participaron las comunidades que se coordinan alrededor de esta organización. Entonces, bueno, quería hacer ese énfasis, que también, bueno, hay una red importante de apoyo. Muchas gracias. Tienes que preguntar. Hola, buenas tardes. Tengo algunas preguntas sobre tus reflexiones en torno a la concepción de lo nacional desde esta identidad mapuche y cómo es que se posiciona esta concepción frente a la hegemónica noción de Estado-Nación. Y a partir de eso, algunas, bueno, seguramente están en el libro, pero si me pudieras adelantar algunas reflexiones en torno a la construcción de su autonomía, es decir, algunos ejemplos de la objetivación de esta autonomía, tanto en términos materiales, políticos, sociales, culturales. Si pudieras adelantarme un poco de esto, y bueno, si es que está un poco más detallado en el libro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para que se contesten todas de una vez? No se amontona. Bueno, sí hay todo un capítulo al respecto, en el sentido de cómo se fue desplegando la noción de autonomía en la Coordinadora Arauco-Mayeco, y al final también hay un comparativo menor con las otras nociones de, digamos, emancipatorias con otros movimientos, porque insistiría en que no, la CAM no es el único, en el sentido de hay una conclusión grande en la investigación, en el sentido de que el antagonismo, quizá, aunque el proyecto autonómico es muy poderoso, que se nutre mucho también de la experiencia boliviana, del pensamiento boliviano, del catarismo,
en fin, que del pensamiento es una hibridación de pensadores de indígenas y hay un rompimiento con la izquierda tradicional, muy equivalente, aunque ellos no se sienten identificados con el zapatismo, es decir, en el proceso equivalente de venir muchos de esos cuadros del marxismo ortodoxo y de organizaciones incluso armadas del marxismo, a romper con eso y avanzar hacia un indigenismo radical que tiene ciertas diferencias también con el planteamiento del ZLN. Ahí se puede describir, pueden conocer ese largo pensamiento, como la larga trayectoria conforme se va construyendo el proyecto autonómico, que ellos incluso, hay que decirlo, no necesariamente se identifican plenamente con la noción de autonomía, pero así muchos pueblos. Cherán, por ejemplo, no, en Michoacán, no necesariamente la noción de autonomía es la que recupera, ¿no? Pero digamos que analíticamente entre todos sabemos que esa es una autonomía, pero le llaman gobierno comunal en el caso de Cherán, ¿no? Y en este caso la reconstrucción de sus propias estructuras políticas, que quizá es la parte más importante en el sentido del horizonte, es decir, no se recuperaban tierras simplemente para ponerlas a producir, sino que pensaban que la recuperación de tierras, quitárselas a las corporaciones, es la base material que les permitiría reconstruir sus propias autoridades, sus propias identidades territoriales, porque los mapuche en cada zona, por decirlo así, del país hay distintas identidades, además de la mapuche general. Y esto es muy importante. Y la nación, que es una reivindicación que está muy estudiado efectivamente en relación a los pueblos indios, es cómo se recupera una categoría que en realidad es dominante, que viene, digamos, de la forma del Estado, y volverla propia. Es decir, cómo el discurso nacional o nacionalitario permite a los pueblos equipararse con el Estado-nación y decir, tú eres una nación, nosotros también lo somos. Ustedes tienen derechos, nosotros también los tenemos, y equiparados sobre todo a los derechos territoriales. Es decir, a pesar de que evidentemente la nación no es un concepto que emergió o que viene de las culturas ni prehispánicas, ¿no?, ni de los pueblos originarios, hay una recuperación no solo política, no es solo discursiva, es esencialmente una recuperación, digamos, conceptual que permite dignificar a los pueblos y hablar del tú a tú con otro pueblo, con otro Estado, con otra estructura de gobierno, ¿no? Entonces, ahí hay bastantes, digamos, es muy minuciosa, digamos, el recorrido que se hace en un capítulo para demostrar estas dos cosas, ¿no? De dónde viene y aunque yo ya lo había notado, pues en un momento Héctor Yaitul me dice, sí, es por, ¿no?, por Felipe Quispe y además ya después salían las reuniones y le hablaban porque había celulares igual que acá en la cárcel y entonces estas dos partes quizá era importantes mencionarlas, ¿no? Pues es el centro también de su proyecto, ¿no? Un proyecto que mantienen hasta hoy. Pero bueno, los invitaríamos no solo a que adquieran, porque otra vez Bajo Tierra no es un proyecto tampoco comercial en ese sentido, es para divulgar ideas, o bueno, al menos así lo veo yo, y creo que el colectivo también lo vemos así, y creo que será importante no solo acercarse al pueblo mapuche, sino hacer una reflexión un poco, también por eso invité a los compañeros de la Organización Popular Francisco Villa, porque hay... y a varios compañeros de movimientos, porque me parece que hay reflexiones muy importantes. O sea, no sé, lo de la represión, haciendo la comparación con nosotros, ¿no? Lo de los proyectos, las relaciones entre bases y dirigentes, la relación estatal de penetración de las comunidades, que aquí Marta, ¿no? Marta y Trini son expertas en saber cómo el Estado los ha, digamos, intervenido social, territorial, política, culturalmente, como ya mencionaban. En fin, es decir, hay muchos, no es un estudio de caso para solidarizarse con un pueblo lejano. Lo que quería decir, y ya no me alcanzó a decir un poco por ponerme sentimental, era que uno de los motivos también fundamentales es la capacidad heurística que tienen, es decir, la capacidad con la que podemos aprender. Entonces, yo más que ir a investigarlos, quiero aprender de cómo se levantaron, se rebelaron, se organizaron, y también de las cosas que fallaron, y cómo funciona un Estado que a mí me da terror. O sea, si acá el de acá da terror, pero el de allá da otro terror.
creo que hay lecciones que efectivamente son generales, que nos ayudan muchísimo y ojalá ahí puedan conocerlas y sobre todo en algún momento poder acercarse a esa lucha y participar en medida de sus posibilidades en visibilizarla, conocerla, iluminarla, porque necesitan de todo el apoyo de todas partes del mundo. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente les agradecemos mucho por haber venido. También comentarles y aprovechar el espacio para decirles que pues la editorial cumple 10 años, Bajo Tierra Ediciones cumple 10 años y estamos organizando un evento en el Foro José Revueltas los días 23, 24 y 25 de octubre, que se llama el Carnala. Es Carnaval del Libro Autogestivo. Va a haber una serie de editoriales independientes, un poco fomentando lo que acaba de comentar Enrique, de la difusión de ideas, de compartir, va a haber música, etcétera. Y estamos organizando una rifa para sacar recursos. Entonces, si a alguien le interesa comprar un boleto para la rifa, la rifa está rifando libros de la editorial, valga la redundancia, y bueno, ya luego subiremos por el Facebook o en internet todos los horarios de las presentaciones. También Enrique va a volver a presentar este libro, entonces ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias. Yo tengo un último aviso. Bueno, a ver si Marta, mejor tú dilo. Sí, bueno, solamente felicitarte, Enrique, por esta presentación de tu libro y como una pregunta me interesa saber qué diferencias y similitudes encontraste en esta convivencia, de cómo viste al pueblo mapuche en esta lucha que continúa y la nuestra de Atenco, solo de manera breve por el tiempo, pero enriquécenos con esta aportación que me parece muy importante, el poder comprender también la lucha mapuche. Yo pensaba todo el tiempo en ustedes, en los zapatistas, me hacía vuelo la cabeza. Bueno, porque es evidentemente una realidad muy distinta, pero el espíritu de lucha era lo que encontraba equivalente, similar o incluso igual. Es decir, hay que decir que los hombres de la coordinadora, los varones, que generalmente dirigen a veces la lucha, a pesar de sus modos, tenían esa convicción, esa cosa de no derrota, que es lo que yo veía en ustedes y veo siempre, ¿no? Y que hasta hoy mantengo y en otros compañeros. Y eso es lo que, por decirlo muy... pero también veía, por eso en realidad se alargó el capítulo de la represión, porque veía prácticas que se están desarrollando en México de otros modos, con otras formas, pero cuyas tramas son... hay una oleada, digamos, de criminalización cuyas características podrían aplicarse en México o en Chile. Y yo invitaría, por ejemplo, a que lean esa parte, por ejemplo, te quiero decir Tote, pero Alberto de Serapaz, porque realmente es muy aleccionador en el sentido por un método comparativo, puedes decir cómo se está reprimiendo y cómo el Estado tiene estrategias sofisticadas, muy sofisticadas en el caso chileno, y ahí también hay una serie de aprendizajes. Y por último, me parece que lo que más importante y que mantengo hasta hoy con la investigación, con otros, más bien con la reflexión del Capital sobre la naturaleza, es la idea de cómo los pueblos tienen otro tipo de relación con la tierra, con el medio. Y eso en realidad es lo que he investigado después, porque esta investigación tiene que ver más con la lucha, pero posteriormente, acá hay uno de los compañeros que estuvimos en el seminario también socioambiental. ¿Cómo se llamaba el seminario? Sí. Pública Ambiental, sí. Que estuve la semana pasada, porque es precisamente cómo encontrar
otros modos de relación de las comunidades con la naturaleza y de visibilizar esos otros modos como alternativas a la catástrofe que está viviendo. Y eso también lo encontraba, y me parece que ahí pueden encontrar 2 o 3 paralelismos muy importantes, ¿no? Y cuando quieras lo platicamos largo y tendido, o invítenme a Tenco y platicamos ahí, también en un fogón en la noche. Muchas gracias a todos y a todas. Pero no dio el... Yo quería, es que me preguntó, y nada más te quería decir que estamos en la campaña Yo Prefiero el Lago, juntos y juntas, y los invitamos a todos y todas que le den like a la página en Facebook que se llama Pueblos Unidos contra el Naim, y en Twitter. Están apoyando 500 organizaciones de todo el país. Son más de 35 pueblos y municipios afectados que están en la campaña, pero también 50 o 60 académicos, artistas, tuiteros. Ahí está el Bante de Magisterio. ¿Qué onda, carnal? Del grupo de hip hop que están también participando, entre muchos otros. Y estamos tratando de detener la catástrofe que significa el nuevo aeropuerto internacional. La semana que entra vamos a tener 2 mesas, el jueves 18. Si no, ya lo puedo anunciar. Eric, Víctor. Sí, ¿no? El jueves 18 en Arquitectura y también ese día en la Facultad de Ciencias Políticas vamos a tener 2 mesas de análisis sobre el nuevo aeropuerto. Y bueno, y quien quiera repetir o no tenga nada que hacer por ahí, también vamos a tener otra presentación de Ardel Guelmapu en la Facultad de Ciencias Políticas a la 1 el martes 16. Y luego viene la Carnala, ¿no? Todos vayan a la Carnala. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.